Bueno, Nico, muchísimas gracias por estar en este nuevo programa de Entrevidas TV. No, muchas gracias a vos por la invitación. Muchas No, gracias. un placer. Voy a estar hablando con Nico Pose. Acá tengo su flamante novela Cuando la noche quema, publicado por la gente amiga ahí del Bien del Sauce. De paso, bueno, agradezco a la editorial y ahí a a todo el equipo por la buena onda de siempre. Nico, un placer tenerte acá en Entrevidas y poder hablar de esta novela que recomiendo mucho. Un policial, que algunas cosas no son tan típicas de policial, otras tal vez sí. Ahora vamos a hablar un poquito del libro, pero antes de hablar del libro, quería preguntarte un poquito cómo se dieron tus comienzos en la lectura. En realidad, digamos, empecé leyendo muchos cómics, porque mi viejo me compraba cómics de esa famosa editorial 5, Sí, nada, ya por los 80, y leía mucho Batman, ¿no? Batman era como mi héroe favorito, ¿no? También había X-Men, digamos, El Hombre Araña, pero más que nada era Batman y un poco de Superman, y siempre más que nada héroes de DC, ¿no? Linterna Verde, Flash, pero yo era fanático de Batman. Y esos fueron como los comienzos, ¿no? A partir del cómic y después lecturas de playa. Lecturas de playa era, lo veía a mi viejo leer policiales, tipo como novelas pulp, ¿no? sí. Y él me las pasaba ahí en Mar del Plata, que siempre íbamos a la costa nosotros, mi familia. Y ahí fui conociendo autores, digamos, de novelas policiales famosos, ¿no? Como Bullrich, Chandler, Chase, bueno, Agatha Christie, Nicholas Blake, eh, que bueno, eran novelas pulp transformadas, pero muchas habían sido editadas por el Séptimo Círculo, ahí con Borges y Bioy, ¿no? Y después, Eso fue. cuando empezaste a sumar otro tipo de lecturas, ya más de grande, Cuando empecé a sumar, digamos, vino por la música, básicamente. Yo era muy fanático, me hice muy fanático del Flaco Spinetta a los 13, 14 años. Y cuando empecé a escuchar a Pescado Rabioso, como revisando la historia de Spinetta, eh, empecé a leer Artaud, simplemente por el nombre del disco, ¿no? Y, y digamos que entendía bastante y muchas cosas no. Pero bueno, fue como una entrada como muy abrupta a la literatura, sobre todo con Artaud. Hace poco releí un libro de Artaud, que hacía mucho que no leía, que fue el de Van Gogh, El suicidado por la sociedad, que es un título realmente genial. Y la verdad que leerlo 25 años después me partió la cabeza. claro, claro. Entendí todo mucho mejor que lo que había entendido a los 15 años. Que ahora es como un libro Eh, diferente, claro, después de 20 años. sí, sí, arrancar por esa lectura, esos surrealistas y más que nada, bueno, Artaud. Y después leí otros, pero había partes donde, bueno, él reza con el báculo, ¿viste? Y que yo no entendía. No tenía como la conciencia para entender, digamos, esas cuestiones en ese momento y tampoco conocía mucho la vida de Artaud. No había internet ni nada de lo que tenemos hoy en día, que agarrás el celular, buscás al personaje, al autor, a la escritora, y bueno, de repente tenés como una noción, ¿no? Mínima, pero está. Y fue eso y también fue Cortázar, ¿no? Cortázar me influyó mucho, sobre todo Rayuela, lo leí mucho siempre yendo, bueno, a un bar que ya no existe, que se llamaba Guevara, y ahí leí todo Rayuela, pero de la forma tradicional. Me perdí la mejor forma, la más lúdica, Claro. que, bueno, por esas cosas de la vida no lo leí de esa manera lúdica, con el tablero que había hecho Cortázar y esas cuestiones, ¿no? Pero eso fue como los inicios, ¿no? Y después, tus comienzos con la escritura, ¿cómo se fueron dando? ¿Qué tipo de textos No, escribías al principio? no, empecé desde chico, pero siempre
tenía que haber como una tensión, digamos, en la trama, siempre como un aire policial o tal vez existencialista, no sé si tan policial en el sentido de resolver casos, sino más esta mirada existencialista. Nada, bueno, me olvidé de decirlo, como descendiente de Roberto Art, ¿no? Roberto Art también me influyó muchísimo, sobre todo El juguete y bueno, Los siete locos, que siempre fue como una novela de cabecera para mí, con esos personajes, Gente. y esa violencia y esa humillación, y bueno, y toda la cuestión de Buenos Aires que rescato de arte y la cuestión del dinero, ¿viste? Personajes que se preocupan por el dinero, por la plata. Todo esto ya, bueno, ya lo recalcó Piglia muchas veces, pero entré más por esos autores, ¿no? Que por Borges, como, qué sé yo, algunos dicen que entran por Borges, pero para mí Borges era como algo muy abstracto al principio. Pero No lo en podía. cuanto a tu escritura, ¿cómo se dio el comienzo? O sea, ¿cómo arrancaste? No, no, escribir era como relajarse y como tratar de expresar lo que no podía expresar eh, en la experiencia, en la realidad, ¿no? Era como liberarse, desagotar, por decirlo de alguna forma. Entonces yo escribía por ese lado y también tenía mucho que ver con la música, o sea, como que la música también me llevaba a escribir. Muchas melodías o canciones que escuchaba me hacían reactivar algo en la cabeza y eso podía alargarlo o extenderlo más, o sea, porque para mí la música, con respecto a lo sentimental, siempre está como, en mi caso, antes que la literatura, ¿no? Me activa mucho más rápido y eso me lleva a pensar otras cosas y tal vez ahí después escribo. Bueno, se nota también bueno, en la novela, en Cuando la noche quema, que hay cierta música, ¿no? Cuando uno, si se detiene a leerlo en voz alta. Te quería preguntar, ¿en qué momento sentiste que querías publicar? Digo, arrancaste con un libro de cuentos, La Performance, eh, Sí. después está, bueno, Por una cabeza, ¿no? En 2018, y ahora en 2021, o sea, el año pasado, publicaste Cuando la noche quema. Pero ¿en qué momento tuviste esa sensación de que, bueno, lo que escribías era publicable o te surgió ese interés de por ahí de ver tu libro, ¿no? En un papel, tus historias. Sí, mira, la performance en realidad había escrito dos cuentos, los mandé a un concurso, gané ese concurso y la verdad que no tenía mucho material, entonces fue escribir, digamos, un material que, bueno, ya no me gusta, digamos, fue Claro. hace mucho tiempo, y para que publicaran ese libro, que supuestamente eran 500 ejemplares, y a mí me pareció una cosa como increíble, ¿no? No lo podía creer, y fue rellenar páginas para rellenar el libro que iba a tener esos dos cuentos, ¿no? Por una cabeza lo venía escribiendo hace bastante y había sido finalista en un concurso de la Biblioteca Nacional y después no se pudo publicar y lo terminé autoeditando. Pero era un libro que estaba como recontra corregido y ya era como lo que se llama sobreentrenamiento, ¿no? Como que no podía mirarlo más, fue como para decir, listo, Sí, que sí, vaya hacia la casa. claro, pues si no, también uno tiene que detenerse al momento con la corrección, porque si no corregiste la vida, ¿no? Sí, sí, si no corregís toda la vida y te terminás transformando en Macedonio Fernández, ¿viste? O bueno, esos escritores que corrigen una novela en 40 años y que puede ser una obra maestra o puede ser una cagada, digamos. O sea, Claro, sí, sí, nunca se sabe no sabes. claro, y no Y, avanzaste. pero con respecto como al primer libro, como que me pareció más publicable, es tal vez este, Cuando la noche quema, digamos. En el sentido de sentir más seguridad, de decir, quiero mostrarle esto a la gente o a quien lo lea. Este es el libro que más me interesa. Nada, por cómo lo escribí y también por la experiencia y nada, ciertos años de aprendizaje también, ¿no? Como que
nunca confié en publicar así tan joven. Y por eso desde la performance hasta, por una cabeza pasaron como 10 años y no publiqué nada, porque no sentía la necesidad ni tampoco el deseo, y fueron como 10 años sin publicaciones y no me molesta, la verdad. No, está bueno, tampoco hay que apurarse, ¿no? A veces hay que trabajar un poco No, el tema de la ansiedad, que a veces está muy presente en mucha gente que escribe. Hablando ahora puntualmente de Cuando la noche quema, que vuelvo a mostrar la tapa, se lo pueden pedir ahí a la gente amiga del bien del Sauce, el bien del Sauce Edita. Nico, contame cómo nace la historia, cuál fue la imagen disparadora que da lugar a este policial. Digamos, para el que todavía no leyó la novela, arranca con una muerte de una persona, de un chico, digamos, de una familia bien, por decirlo de una manera, ahí en un barrio de Belgrano, 150 metros cuadrados, escribís ahí, ¿no? En el departamento. Contame cómo nace la uh-huh. historia. En realidad nace por un caso, digamos, cercano, y a partir de ese caso cercano, digamos, policial, que me toca, eh, empiezo a fabricar voces. Mi abuela había fallecido hace un año y el departamento de ella estaba vacío. Entonces, cuando empiezo a fabricar las voces, voy a la casa de mi abuela y empiezo a escribir, digamos, mucho, mucho, porque era como un espacio perfecto para la escritura. Y ahí empiezan a fluir estas voces. A partir de este caso empiezo a conocer mejor a lo que son los abogados penalistas. No quiero involucrar a nadie y empiezo a descubrir cómo funciona la justicia más de adentro. Esto, bueno, ya está dicho en los policiales, o cómo funciona la justicia en Latinoamérica, que en parte es como cuando uno se entera, averigua, consulta casos, que en un momento pensé, dije, bueno, si me llega a pasar algo importante a mí o a mis hijos, por ejemplo, pensé, de repente es como que estamos a la buena de Dios, ¿no? Porque lo que funciona ahí es muy diferente de lo que yo pensaba, digamos, antes de conocer casos, ¿no? Tal vez, sí, estoy hablando mal de la justicia, pero tengo razones. Entonces, ahí empecé a fabricar esas voces y sobre todo la del abogado penalista. Eh, y, digamos, bueno, la del detective ya estaba y la de la mujer, digamos, empezó a salir después, que no quería caer en estereotipos, en el sentido que podía ser una prostituta, que era culta, que escuchaba todo tipo de música, y dije, ¿por qué no, digamos? Porque siempre estereotipar o Claro. esta cuestión de que la gente de clase baja o cierta gente que no accede a trabajos en blanco tenga que usar la palabra gato todo el tiempo, son estereotipos de la tele. Entonces yo no quería caer en eso. Entonces ahí Está bueno, empecé a fabricar está bueno, estas Nico, voces. contarle a la gente, ¿no? Que después ve la entrevista, que la novela está construida por varias voces diferentes. Una es el Tres abogado voces, penalista sí. que nombraste. Después está Rodrigo Sandoval, que es el detective. ¿No? Después está Isabela, que es la prostituta escort, que es una prostituta inteligente, como decís, para no estereotipar. Y también hay una voz que aparece después, que es Melissa, que es la exnovia y novia ¿no? de Isabela. Sí, que son como chicas liberadas o podríamos decir feministas, pero depende, porque el feminismo es muy amplio hoy en día y, bueno, hay vertientes, ¿no? Pero ellas luchan nada, por sobrevivir y también por lo que piensan. Pero también están del otro Fuera de lado esto. también, ¿no? Porque es como que están las dos cosas. Hay machismo y feminismo, ¿no? En la novela. Sí, esa es la parte más estereotipada, ¿no? Porque quería Claro. como un poco meter esa grieta estereotipada que se da a nivel social en algunos países del mundo donde el feminismo es muy fuerte, ¿no?
bueno, en nuestro país donde hay tantas grietas, esa es la grieta como tal vez menos complicada, o bueno, o puede ser muy complicada, depende del punto de vista o el pensamiento de cada, en este caso vamos a decir de cada hombre, ¿no? O también de cada mujer, obviamente también. Entonces era como agregarle esa cuota social al policial, ¿no? Porque el policial tiene que tener, para mí, una descripción de cierta problemática social y nada, eso digamos que entró solo, no es que lo busqué. Entró solo y también por la atmósfera, por el aire que se vivía, eh, por todas estas cuestiones nuevas, que bueno, yo las fui analizando y las fui pensando desde que, no sé, cuando era, no sé, hace 20 años atrás, era una cosa y hoy en día es una cosa muy distinta, tanto siendo hombre como siendo mujer, ¿no? Cómo cambió mucho esa cuestión de relacionarse, tanto si sos hombre o mujer, con los hombres o con las mujeres. ¿Y Fue un cambio. fuiste trabajando el tema bueno, de estas diferentes voces, pero digo, en cuanto a la escritura, fuiste escribiendo como pequeños monólogos, porque funcionan como monólogos, uno después va completando, ¿no? La historia. Creo que es una novela donde uno se encuentra con que el lector termina completando la historia y con que queda claro que no hay justicia, digamos, ¿no? Sí. Eh, sí, en realidad escribía pequeños monólogos, no había orden de capítulos y era centrarse en las voces de los personajes. Claro. Tal vez lo que más dudé o más me costó era centrarme en la voz de Isabela, porque nunca me había animado a escribir una voz femenina. Y después, cuando escuchaba a mis amigas hablar o le mostraba el texto, la idea era, pero sí, si hoy en día, digamos, las mujeres hablan lo mismo que hablan igual que los hombres. No hay diferencias, no hay un estereotipo como había hace tiempo en novelas del siglo XIX, donde la mujer tenía como un lugar, o sea, como muy estereotipado, muy marcado. Son las mismas ideas y los mismos pensamientos. Entonces dije, sí, esta es la voz de una mujer, digamos, y es muy real. Y aunque sea una prostituta, puede escuchar este tipo de música, puede pensar esto, hay que salir de todo este tipo de estereotipos, ¿no? Entonces ahí se me empezó a abrir la novela mucho más a través de Isabela, ¿no? Las voces de los hombres eran más simples porque ya había escrito, pero toda la duda, lo complejo, o lo más analizable y pensable era la voz de Isabela y de Melissa. Eh, Es una novela que está atravesada, ¿no? por el sexo, por la violencia, por bueno, lo nocturno, ¿no? Bueno, en Buenos Aires. ¿Cómo fuiste trabajando eso? no, eso fue saliendo, sobre todo, bueno, también por cierto cine que me gusta mucho y bueno, quería que fuera violenta, que hubiera cierta violencia, Claro. exacerbada, obviamente, porque es una novela, Sí, sí, es muy pero que no visceral. es sí, que no es una violencia exenta de lo que es Buenos Aires, porque Claro. salgo todos los días y veo esa violencia que de repente crece mucho más o disminuye, pero al vivir, digamos, en Buenos Aires, donde todo está centralizado, la política, cuando hay un problema social fuerte, todo repercute en la ciudad y en la atmósfera, en el sentimiento o la estructura de sentimiento de las personas, todo explota acá. Y hay veces que decís, es fascinante, y hay veces que decís, me quiero ir a la mierda, porque Claro. no aguanto más. Entonces tiene esa particularidad Buenos Aires, ¿no? Como que todo repercute acá y si hay una cuestión violenta o si la gente está agotada, cansada, inmediatamente, si uno tiene cierta sensibilidad, se da cuenta, lo nota, ¿no? En un colectivo, en el subte, caminando por la calle, en el diálogo con un taxista, es muy notorio eso. Sí, sí, también, bueno, en la novela uno percibe, ¿no? Cierta asfixia por momentos, ¿no? Sí, Situaciones que van como muy al mango, digamos, por decirlo coloquialmente. Nico, me gustaría, puede ser, para finalizar, que leas un fragmento. ¿Puede ser? dale, dale. Mientras, bueno, vuelvo a mostrar la tapa. Estoy hablando con Nico Pose. Cuando la noche quema, publicado por El Bien del Sauce Edita. Una novela que recomiendo mucho, un policial.
Así que bueno, Nico, ahí cuando quieras. Sí. Bueno, voy a leer el capítulo 4, que es una voz muy machista, digamos, que es la voz del detective, ¿no? Amanece, los cantos de los pájaros se escuchan desde hace una hora, el calor agobiante. Vemos la luz de la mañana después de un corte que dejó a todo el vecindario a oscuras. Mi mujer duerme, no sé cómo, pero duerme. Voy a la cocina y preparo café. Me gusta espeso, fuerte, de machos, diría mi abuelo, porque lo suave es para maricas y hay muchos, diría mi abuelo, que si viera la realidad de esta ciudad se hubiera asustado, inmorales, invertidos, hubiera afirmado. Pongo 4 cucharadas en la cafetera eléctrica, negro, bien negro, de machos, susurro, como el petróleo, bien negro, gente del sur de Estados Unidos, digamos que de Texas, con el sombrero de vaquero sobre su cabeza transpirada, pero con las botas bien puestas, como verdaderos hombres que defienden a principios del siglo XX sus tierras, el pozo petrolífero, cosa de machos. Las tostadas ya tienen olor a quemado, no sé por qué no saltan a tiempo de la tostadora eléctrica y salen negras, como el café, el petróleo. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Por qué lloro? Carolina, todo anda mal, nada fluye como antes. Todo se sintetiza en un esfuerzo inservible. Meses. Y Bill Evans que hace lo suyo de fondo. Tiempo que no funciona. Nos enseñan a arreglar, a solucionar, pero nunca a admitir el resultado de lo que no tiene remedio. Las mujeres, la enfermedad y la muerte lo enseñan. A la fuerza, lo explican. Si uno llora o no llora, da igual. Si uno las deja hacer o se planta y las enfrenta, da igual. Si se sufre porque se ama o no se ama para estar fuerte y seguro, da igual. Tarde o temprano las fichas caen y los golpes se sienten. Lloro. Veo que una lágrima cae y la absorbe el mantel. Nadie verá esa lágrima que se ha perdido. Nadie. Mi hija no la verá, mi mujer tampoco. Así resolvemos los machos. Por algo soy cana. Hasta ahí. Ahí está perfecto, ahí está perfecto. Ahí está perfecto, muy bueno, la verdad que lo que leíste. Recomiendo que busquen la novela, que le escriban la editorial, para que también les informen los puntos de venta. Nico, muchísimas gracias por esta charla. Seguramente nos estaremos cruzando en algún evento. Dale, nos cruzaremos. Muchas gracias por la invitación, Mauro. Y bueno, nos cruzaremos en algún evento, en algún momento. En un momento, seguramente. Te mando un abrazo grande y muchísimas gracias. Un abrazo, Chao, Mauro. chao. Gracias.